buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy os traigo un top dentro del llamado True Crime y no es otro más que John Wayne Gacy, apodado como Pogo, el payaso asesino. Os tengo que decir que este hombre me da especial repelús. El disfraz de payaso, ya os digo que no ayuda. Por cierto, más adelante lo explicaré, pero que sepáis que este famoso disfraz de payaso asesino lo cogió Stephen King para su obra literaria It, que después ha sido llevada a la pantalla en 2 ocasiones. Os dejo ahí como dato curioso de este caso. Bueno, creo que es un asesino en serie que no necesita presentación, forma parte del panteón de los asesinos en serie más conocidos. En el primer puesto estaría Jack el Destripador, le seguiría Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, luego está él, John Wayne Gacy, y luego sería pues seguramente Edmund Kemper o Ed Kemper, ¿no? Entre otros. También está BTK ahí dentro de ese panteón de asesinos en serie, o el hijo de Sam. Como veis, la mayoría son estadounidenses. Sí, no es nada nuevo, ¿no? Vale. Pues bueno, pues voy a explicar hoy en este vídeo el famoso caso de John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino. Supongo que muchos de vosotros ya conoceréis este caso, o a lo mejor pues suelto algún que otro dato específico que no habéis podido escuchar en otro sitio. ¿Quién sabe? Pues bueno, si os gusta este tipo de contenido o si os parece interesante este tipo de contenido, mejor dicho, os agradecería mucho que le dierais a me gusta, que lo compartierais y que me dejarais algún comentario por aquí abajito si conocéis este caso, si conocéis algún dato más particular referente a este asesino en serie, porque doy por hecho de que muchos de vosotros, la gran mayoría, ya conocéis a este asesino en serie. Entonces, si conocéis algún dato así curioso que no haya mencionado en este vídeo, me encantará leerlo, porque este caso en particular me parece altamente interesante. Y bueno, no me enrollo más, vamos a ir directamente con el caso de John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino. Bien, nos trasladamos como siempre en tiempo y espacio y nos vamos al 17 de marzo de 1942 a Chicago, Illinois, Estados Unidos. Todos estos casos de John Wayne Gacy se desarrollan en la ciudad de Chicago. Tengo que decir, ¿qué narices pasa en Chicago? ¿O qué narices pasaba en Chicago? Por Dios, ¡qué miedo! Hay un montón de casos en Chicago, pero un montón de casos de asesinos en serie súper famosos de Chicago. O sea, es tremendo. Bueno, pues en 17 de marzo de 1942 nace John Wayne Gacy en Chicago, Illinois. Es hijo de Marie Elaine Robinson y de John Stanley Gacy. Tenía 2 hermanas mayores. Su infancia no fue muy fácil, puesto que su padre era un alcohólico, un maltratador, un violento, un asqueroso que se metía tanto con su madre como con sus hijos. Los maltrataba física y psicológicamente, era un despojo de humano. John, además, no ayudaba mucho el tema de que tenía sobrepeso, siempre fue un niño con sobrepeso, entonces también era bastante débil, bastante acusica, ¿no? Y por lo tanto estaba muy enmadrado, siempre estaba en las faldas de su madre, muy apegado a ella, y su padre se burlaba de él por eso, llamándolo pues todo tipo de calificativos que para la época, recuerdo estamos en los años 40, pues le llamaba que sin nenaza, que sin maricón, que en fin, todo este tipo de apelativos que le afectaban enormemente, ¿no? Le propinaba palizas con cinturones, lo maltrataba a palos con escobas, hasta dejarlo prácticamente inconsciente o semi-inconsciente. Su padre, además, como digo, también maltrataba a su propia mujer y a sus otras 2 hijas, pero en menor medida, ¿no? Con quien se cebaba sobre todo era con él, porque lo veía como una persona débil y quería fortalecerlo. Muchos hombres de esta época pensaban de esta manera, incluso muchos hombres en esta época piensan de esa manera, lo cual es ridículo.
Y entonces se cebaba sobre todo con él y con su mujer, porque era la única adulta de la casa, claro. Bueno, de su infancia más o menos va transcurriendo en esta absoluta miseria con este despojo de persona. Llegamos a 1951, cuando él contaba con alrededor de 9 años. Supuestamente, y esto digo supuestamente porque este tipo de cosas siempre, y lo he dicho en varios vídeos, hay que cogerlas con pinzas porque lo único que tenemos es las declaraciones del propio asesino en serie cuando ya fue capturado y fue entrevistado por los numerosos médicos, y entonces menciona pues partes de su infancia. Y entonces este tipo de relatos hay que cogerlos con pinzas, como digo, porque no deja de ser el testimonio de un asesino en serie que todos sabemos que son personas muy manipulables, o sea, manipuladoras, muy mentirosos, son unos mitómanos natos, y más cuando se tratan de perfiles que son asesinos en serie de este calibre, ¿vale? Entonces, lo que voy a contar a continuación lo sabemos por declaraciones del propio Gacy. Las podemos coger como ciertas o las podemos coger como me estoy tirando aquí un bulo y te estoy vacilando, ¿vale? Pero en fin. La cosa es que dice que sufrió abusos sexuales por parte de un amigo muy cercano de la familia, el cual lo llevaba a dar paseos por el campo y lo montaba en su tractor. Al parecer, estos abusos consistían en toqueteos, tanto el adulto hacia él como él hacia el otro hombre, en fin. Dijo que esto nunca lo contó a nadie, salvo cuando fue detenido, y ya pues los psiquiatras y expertos empezaron a investigarlo y a investigarle a él, ¿vale? Lo que sí es cierto es que era un niño, siempre fue un niño muy enfermizo, tenía una afección cardíaca, lo que le provocaba numerosos desmayos, pero su padre incluso no le creía, se pensaba que siempre exageraba este tipo de afecciones, se pensaba que estaba fingiendo. Incluso estando hospitalizado, o sea, en el hospital, a causa de uno de estos desmayos, intentó agredirle, en plan, deja ya de tal, mira la que estás montando, tal, y la abuela se tuvo que poner por en medio para evitar que su padre le pegara ahí en la cama del hospital, o sea, un enfermo de la cabeza. En fin. En el colegio la situación era mucho mejor, puesto que sufría bullying. Tened en cuenta de que, como he dicho, era un chavalillo con sobrepeso, pero no solo por su apariencia sufría bullying, sino que encima era el considerado chivato de clase. O sea, básicamente era el niño que elegía a la profesora para apuntar en la pizarra cuando ella salía un momento a hablar o a echarse un cigarrito. Y entonces dejaban a él apuntando en la pizarra, en plan, Marianito ha hablado, pues apunto su nombre, Marianito. Y claro, entonces esto, quieras o no, pues crea resquemor en los chavales del momento, y recibía pues palizas por parte de ellos. Le tenían mucha rabia a causa de esto. En 1953, con apenas 11 años, John sufre un accidente que yo considero, o varios expertos consideran, mejor dicho, como una clave, o sea, clave en su vida este accidente. Y es que se golpea de manera accidental con un columpio en la cabeza, dejándolo inconsciente. Este duro golpe posteriormente le provocaría ataques de epilepsia, y más adelante se creyó que fue una de las razones por las que empezó a desarrollar un trastorno de la personalidad antisocial, es decir, una psicopatía debido al golpe que se produjo en el lóbulo prefrontal del cerebro. Y bueno, este golpe, sumado a los posibles abusos sexuales que ya había recibido previamente, pues desarrollaron en sí y los abusos físicos por parte de su padre, no hay que olvidarlos, también el bullying en el colegio, se juntó todo, y seguramente desarrollaron una psicopatía a la tierna edad de 11 o 12 años más o menos, que es pues preadolescencia, no me salía adolescencia, vaya, es la preadolescencia, lo cual es clave esa edad, porque una vez entrada en la adolescencia, ya ahí es cuando se produce el despertar sexual de las personas, de todo el mundo, ¿no? Entonces, a causa de este golpe se le formó además un coágulo en el cerebro, y a los 16 años fue tratado con medicamentos para deshacer dicho coágulo, es decir, que estuvo pues 5 años más o menos con el coágulo en el cerebro,
quejándose de que tenía dolores de cabeza, dándole de repente un ataque epiléptico, pero claro, estaba su padre ahí que le decía, deja de quejarte, eres un nenaza, siempre te estás quejando, toma más palos en la cabeza. Y luego resulta que sí, que dicho golpe le había ocasionado un coágulo en el cerebro, que era lo que le estaba produciendo estos ataques epilépticos y que seguramente fue también lo que generó una posterior psicopatía. O sea, todo está relacionado realmente. El pobre debido al bullying, pasó por 4 colegios diferentes, 4 institutos diferentes, pero nunca consiguió graduarse, aunque esto nunca le impidió ser un hombre de cierto éxito dentro de la comunidad. Ya lo veremos más posteriormente. De hecho, se labró ahí una empresa y todo, un futuro con bastante éxito. El problema era él, que era un puto loco de la cabeza, ¿no? En fin. Era un hombre inteligente, pero supongo que cierta autoridad y ciertas normas sociales no iban consigo, vaya. Bien, pasamos a 1962, con 20 años, por fin se puede independizar del hogar familiar, estaba ya harto de las burlas y palizas por parte de su padre, no aguantaba más esta situación y se muda a Las Vegas y entra a trabajar en una funeraria, bueno, en una funeraria, sí, rollo, es que las funerarias, no sé si aquí, creo que aquí no, pero como en Estados Unidos embalsaman los cuerpos, les ponen buena apariencia, los maquillan, tal, los arreglan. Supongo que las funerarias de aquí no sé si llegan hasta cierto grado de toqueteo del cuerpo, pero en Estados Unidos sé que sí, ¿no? Y entonces en dicha funeraria, pues claro, ahí tendría mucho tiempo solo para pasar con los cuerpos cuando ya le dieron pues el cursillo, supongo, para enseñarle cómo tratar un cuerpo, cómo limpiarlo, cómo decentarlo, vestirlo y tal. Y resulta que hubo varios episodios por su parte de necrofilia. Creo que a estas alturas de la vida no hace falta que explique a nadie de los presentes lo que significa la necrofilia, pero por si hay algún despistado, pues básicamente es sexo con personas que no están vivas, ¿vale? Entonces, los cuerpos que más le atraían eran los cuerpos de jóvenes, de chicos jóvenes, masculinos. Toqueteaba estos cuerpos inertes, él también se toqueteaba, se masturbaba encima de estos cuerpos, incluso se metía en los ataúdes con ellos para tocarlos y abusar de estos cadáveres inertes. Poco después volvió a su casa y se inscribió en la Northwestern Business College, que básicamente es un colegio de negocios, como un módulo aquí en España, como un módulo medio en España. Este nombre así, Northwestern Business College, parece que es la Universidad de Harvard, pero no, es un módulo medio. Y básicamente es dirección de empresas. Hasta que obtuvo su graduación. Aquí sí que obtuvo ya por fin el título de dirección de empresas. En 1964, acabada ya su graduación en esta dirección de empresas, empezó a trabajar como vendedor de ropa de caballero, yendo puerta por puerta en la empresa Nunn Bush Show. Y he de decir que era un muy buen vendedor, se le daba muy bien el trato con la gente, tenía grandes capacidades como vendedor, caía simpático, el típico gordito bonachón, tengo que decir, no me gusta este término, pero es lo que aparentaba. Era una persona muy locuaz y gustó tanto a sus jueces que cuando la tienda cambió además de localidad y la trasladaron a Springfield, pues le dieron el puesto para dirigir esta nueva tienda que abrían en esta ciudad, ¿no? En Springfield, como la de los Simpson. Pero estaba la tienda física y luego él también podía ir puerta por puerta vendiendo, que era algo bastante habitual en Estados Unidos. Yo no me imagino aquí en España yendo puerta por puerta. Hola, buenos días, señora, ¿quieren unos pantalones? Aunque sí que me acuerdo que en el pueblo de mi madre vendían ropa en camiones, pasaban camiones con altavoces en plan camisas, pantalones, tal, y tú salías a la puerta de la calle diciendo aquí unos pantalones de la talla tal, pues tome usted. Y no sé, pero él iba puerta por puerta, ¿vale? Un dato que me ha parecido curioso, me ha recordado mi infancia. Y bueno, poco después, estando ya establecido en Springfield con Homer y Moe, se conoció a la que se convertiría en su primera esposa, que era Marlene Myers, la cual a la vez era hija de un hombre importante de negocios que había adquirido la franquicia o una de las franquicias de la cadena de Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa. Y
puesto que empezaron a salir juntos y la cosa iba bastante seria, pues el padre, el dueño de esta franquicia, lo nombró a él director de esta franquicia, así que volvió a hacer las maletas y se tuvo que trasladar a Waterloo. Poco después se casó con su novia, con Marlene, pero su vida sexual, su vida íntima, era absolutamente un desastre. O sea, rara vez conseguían acostarse juntos, rara vez conseguían mantener relaciones. Él no lograba una erección, entonces había muchísimos problemas, peleas y demás. Pero en una de estas engendraron a su primera hija. No me preguntéis cómo, no quiero saberlo tampoco. Parece ser que en este año tuvo también su primera experiencia homosexual consensuada. Consensuada, eso es importante, ¿vale? El hecho de que no consiguiera tener sexo con su esposa, porque claramente era una persona homosexual. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de los años 60. Ya sabéis cómo van las cosas, ¿no? No solo era ese el problema, sí que es verdad que tuvo esta experiencia consensuada con este hombre, pero también había un problema dentro de su cabeza y es que tenía diferentes parafilias sexuales, como la anteriormente mencionada necrofilia, y claramente, como veremos más adelante, tenía también parafilias que incluían sadismo extremo. Quisiera o no quisiera la otra parte. Siendo director de la franquicia de su suegro, empezó a insinuarse a los jóvenes empleados que él mismo contrataba. Pronto esas insinuaciones se convirtieron en abusos sexuales. A un chico adolescente, por ejemplo, Richard Westphal, le ofreció acostarse con su mujer a cambio de que le realizara a él una felación. Todo esto se fue expandiendo en el tiempo, desde 64 hasta 1968, y es entonces cuando es denunciado por uno de estos chavales por abuso sexual, Donald Borges, el cual acudió a la policía. Gacy, ¿cómo reaccionó? Pues chantajeando a otro chaval, Russell Schroeder, para que agrediera a Donald y lo amenazara de muerte para que retirara la denuncia. Pero Donald fue mucho más valiente y se mantuvo en su declaración. Así que Gacy es detenido y declarado culpable por abuso sexual a un menor, que por entonces tenía 17 años este chico, y por ello es condenado a 10 años de prisión. Tengo que mencionar que este menor le fueron a agredir, fue a agredirle el tal Russell Schroeder, y este menor le dio de madres al Russell Schroeder, o sea, él también tenía heridas, se llegó a la policía diciendo, mira lo que me han intentado hacer, tal, pero dejó al otro para el arrastre, o sea, no lo perdáis. Bien, pues como digo, fue condenado a 10 años de prisión por estos abusos sexuales. Me ha mandado un mensaje ahora, qué bien. Su padre, mientras estaba en la cárcel, él falleció de cirrosis por el desmesurado consumo de alcohol que llevaba ya repitiéndose durante décadas, en 1969. Y Gacy no pudo ni siquiera asistir al funeral porque estaba en la cárcel. Bien. Como digo, al principio le habían caído 10 años, pero como suele pasar siempre en estos casos, le redujeron la condena por buen comportamiento a tan solo 2 años. Y en junio de 1970, John Wayne Gacy estaba completamente libre con libertad condicional. Nos trasladamos a 1971 y además Gacy se compra una casa en la ciudad de Chicago, donde abrió su propio negocio dedicado a la construcción. Se llamó PDM Contracting. Empezó a salir con una amiga de sus hermanas, Carol Hoff, y en 1972 se casó con ella. Carol, además, era una mujer divorciada con 2 hijos, la cual conocía de la secundaria. Se puede decir incluso, teniendo en cuenta la época, que podría... Esto lo hemos visto muchas veces ya. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy con su novia también. Son mujeres, si os fijáis, casi siempre separadas o divorciadas con hijos, las mujeres que empiezan a relacionarse con ellas, este tipo de perfiles de asesinos en serie. Y tiene todo el sentido porque no dejan de ser mujeres vulnerables, en una situación de vulnerabilidad. O sea, ser divorciada en 1970 con 2 hijos no es lo mismo que ser una divorciada hoy en día. Si hoy en día ya es duro, imaginaos en 1970. Entonces, estas mujeres estaban... No quiero decir desesperadas,
pero si encontraban un hombre que más o menos le dicen, pues un hombre simpático, voy a tirar para adelante, ¿no? Y ellos lo sabían. Este tipo de perfiles, John Wayne Gacy, Ted Bundy, lo saben. O sea, saben a qué mujer ir y qué tipo con qué mujer establecerse, ¿no? Porque les interesa también mantener un perfil bajo para lo que realmente tienen pensado hacer o quieren hacer, ¿no? En fin, es simplemente un apunte. En 1972, Gacy empezó a sociabilizar más con su mujer y con la comunidad. Como digo, aprovechó este matrimonio con ella para involucrarse más con la comunidad. Se involucró, por ejemplo, en el Partido Demócrata de Chicago como militante, soldado raso que lo llaman, yendo puerta por puerta repartiendo publicidad y flyers del propio partido, relacionándose con políticos, fotografiándose con todo el mundo. Incluso tiene varias fotos en una celebración con la esposa del entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que era Rosalind Carter. Acudía a las cenas y comidas del partido, ayudaba a organizar las fiestas dentro del partido, quería destacar públicamente, quería subir en el escalafón o incluso meterse dentro de la vida pública y política, ¿no? Se empezó a disfrazar de payaso para estos desfiles del Partido Demócrata, un payaso que él mismo le dio un nombre, Pogo, el payaso, y acudía, pues por ejemplo, a hospitales donde había niños enfermos, acudía disfrazado de payaso. Yo soy un niño de esos enfermos en el hospital, y me entra ese hombre disfrazado con ese disfraz que se hacía él mismo en casa, pintado de esa manera. Código azul, tenemos un código azul. Eso es lo que habría pasado, ¿sabes? Si lo llego a ver así. Pero bueno. Actuaba también en fiestas de los demócratas donde llevaban a sus hijos, a lo mejor organizaban barbacoas y llevaban a los hijos a estas barbacoas, y entonces él iba vestido de payaso, entretenía a los niños, a los hijos de los políticos y a los hijos de los votantes. Entonces, de cara a la comunidad, pues era, John Wayne Gacy era lo máximo, ¿no? Y bueno, y entonces es cuando llegamos al 2 de enero de 1972, y es cuando comienzan la racha de asesinatos de John Wayne Gacy. Así que vamos con ello. Voy a ir comentando una a una sus víctimas. Empezamos por, como digo, el 2 de enero de 1972. Timothy McCoy, de tan solo 16 años, lo recogió con la excusa de ofrecerle trabajo en su empresa de construcción, la PMM Constructing, y lo asesinó a puñaladas y lo enterró bajo su casa, en los cimientos de su casa. Ya sabéis que este tipo de casas norteamericanas tienen como un falsete ahí que como que no tienen nada y abajo hay como tierra. Pues ahí lo enterró, ¿vale? Después de este chico tuvo un parón de 3 años respecto a los asesinatos, pero no a los abusos sexuales de todo tipo hacia otros chicos, ¿vale? Es bastante común que un asesino en serie, cuando mata la primera vez, tenga algún parón de un tiempo significativo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, que tuvo... Bueno, Jeffrey Dahmer es muy particular, también tengo que decir, pero es bastante más común de lo que creemos, ¿no? Que tras la primera víctima, como no sé si hubo allí algún tipo de arrepentimiento, de decir, ostras, tú, en este me he pasado, pero sí que suelen tener ahí un bajón y un parón bastante significativo comparado con la racha de asesinatos que vienen después con este tipo de perfiles, ¿vale? Entonces, tras estos 2 años pasamos a 1974. Este chico, a día de hoy, se desconoce su nombre, es un anónimo, sí que sabemos que tendría alrededor de 18 años, y Gacy ni siquiera recordó su identidad luego más adelante cuando fue detenido. No se acordaba, sabía que más o menos tendría unos 18, 17, 19 años. Y fue exactamente el mismo procedimiento que con el primero, con Timothy. Nos trasladamos al 29 de julio de 1975. John Butkovich, de 16 años, que fue abusado y estrangulado y también enterrado en el sótano de su casa. También el anterior, el anónimo, fue enterrado en el sótano de su casa. Como veis, es el mismo patrón. Este patrón se repetirá continuamente con Gacy, ¿vale?
Este año su esposa sospecha que Gacy es homosexual debido a las numerosas fiestas que él mismo organiza en su sótano. Él tiene un sótano, típico sótano que se llama Cueva de Hombres, donde tiene un billar, donde tiene pues su televisión y tal, y organiza fiestas con jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, ¿vale? Que dices, ¿qué haces tú, un hombre casado de 30 y pico años, organizando fiestas con adolescentes? O sea, hola, en fin. Pues su mujer sospecha de que él es homosexual. Os podéis imaginar que tampoco mantenían relaciones sexuales, al igual que con su primera esposa, entonces dice, mira, hasta aquí, y decide divorciarse. Gacy se queda completamente solo en su casa de Chicago, y esto es un problema porque ahora sí que sí está a sus anchas en esa casa para hacer lo que le dé en gana, sin peligro de ser descubierto por su esposa. Bien, pasamos ahora a una racha de asesinatos que se repetirá el mismo modus operandi que con los primeros. Abusos, tortura, muerte y enterramiento en su casa, ¿vale? Mike Rossi, de 16 años, el 22 de mayo del 76. Darrell Sampson, de 18 años, el 6 de abril del 76. Randall Refet, de 15 años, y Samuel Stapleton, de 14 años, el mismo día, el 14 de mayo de 1976. O sea, 2 personas el mismo día, increíble. Michael Bonin, de 17 años, el 3 de junio del 76. William Carroll, de 16 años, el 13 de junio del 76. Como si os dais cuenta, estamos hablando de periodos de tiempo ínfimos. O sea, estamos hablando a lo mejor de 10 días de diferencia entre un asesinato y otro. Incluso días que se repiten 2 víctimas. James Hackenson, de 16 años, y Rick Johnston, de 17 años, el 6 de agosto de 1976, Michael Marino, de 14 años, y Kenneth Parker, de 16 años, el 24 de octubre del 76. O sea, hemos tenido 3 días en los que ha habido doble asesinato. Estaba completamente desbocado. Es flipante lo de este tío. William Bundy, de 19 años, el 26 de octubre del 76, o sea, 2 días después del doble asesinato. Francis Alexander, de 21 años, diciembre del 76. Gregory Godzik, de 17 años, el 11 de diciembre del 76. John Sick, de 19 años, el 20 de enero del 77. John Prestige, de 20 años, en marzo del 77. Matthew Bowman, de 19 años, el 5 de julio del 77. Robert Gilroy, de 18 años, el 15 de septiembre del 77. John Mowery, de 19 años, 25 de septiembre del 77. Russell Nelson, 21 años, 27 de octubre del 77. Robert Winch, 16 años, el 11 de noviembre del 77. David Talsma, 19 años, el 9 de diciembre del 77. Robert Donnelly, 19 años, diciembre del 77. William Kindred, de 19 años también, 16 de febrero del 78. Jeffrey Ringgold, el 22 de abril del 78. Timothy Rourke, de 20 años, entre el 16 de junio y el 23 de junio, no se sabe exactamente, del 78. Como en este caso, con el caso de Timothy O'Rourke, como ya no le cabían más cuerpos enterrados en su casa, decidió empezar a deshacerse del resto de cadáveres en ríos cercanos. O sea, ya no tenía más espacio en los cimientos de su casa. Y encontraron además en este cadáver ropa interior suya metida en la garganta, a modo de mordaza. Frank Wayne Landingin, de 19 años, el 4 de noviembre de 78, también al río. James Mazara, de 21 años, el 24 de noviembre del 78. Robert Peace, de 15 años, el 11 de diciembre del 78. La mayoría de estas víctimas, de todas las víctimas que os he leído, fueron enterradas en el sótano y en el garaje de su casa. Otros fueron arrojados al río Des Plaines y al río Illinois. Y otros tantos enterrados en casa de su propia madre. A día de hoy, 2024, siguen con el trabajo de identificación de algunos de estos cadáveres. Como os he dicho, el segundo, por ejemplo, hoy en día aún sigue siendo un anónimo.
y aún quedan 5 víctimas por identificar. La última que han logrado identificar fue en 2021, o sea, anteayer, a un chico de 17 años que se llamaba Wayne Alexander. O sea, es horrible, de verdad. Estas han sido todas las víctimas de John Wayne Gacy. He querido mencionarlas todas. No voy a mencionar de qué manera fueron asesinados porque se parecen mucho, entre otros. Abusos, torturas, muerte. Las muertes se podían ser por estrangulamiento o por apuñalamiento. Depende. Y luego, pues, enterrados en casa de su madre o tirados a los ríos cercanos de Chile. De todas estas víctimas, obviamente todas son importantes, pero la que realmente saltaron todas las alarmas e iniciaron realmente una investigación policial fue por su última víctima, que fue Robert Peace, de 17 años. Gacy fue investigado por las autoridades, que ya tenían un caso abierto debido a la multitud de desapariciones de chicos jóvenes, demasiados, o sea, era un canteo ya, y numerosos testigos vieron a Gacy hablando con Robert en la puerta de una farmacia y escucharon que le había ofrecido un trabajo en su empresa de construcciones, ¿no? Entonces, cuando Robert desapareció, ficharon a Gacy como posible culpable, ya que fue una de las últimas personas que estuvo hablando con él y que además, pues, escucharon que le había citado, ¿no? Para volverle a ver, para trabajar en su empresa, ¿no? La cosa es que no solo tenían eso, sino que le pusieron vigilancia porque consiguieron intervenirle por posesión de marihuana en el coche, ¿no? Le pararon, le dieron el alto así, policía en el coche, y el policía seguramente dijo: ¿qué es eso que huelo? ¿Marihuana? Pues entonces ya tengo una excusa para registrar tu coche. Encontraron marihuana y entonces le pusieron vigilancia. Fue cuando el juez les otorgó ponerle vigilancia constante, ¿no? Debido a la vigilancia por parte de la policía a Gacy, no podía seguir matando, obviamente, y se empezaba a frustrar y a poner muy nervioso y muy violento. En un registro de su casa encontraron numerosos objetos pertenecientes a varias víctimas, como un inhalador de una de las víctimas y un recibo de revelado de carretes de una compañera de Robert Peace, la cual había llevado un rato la chaqueta. A ver, esto es muy curioso, porque Robert Peace trabajaba en esa farmacia y antiguamente en las farmacias es donde se realizaban los revelados de carretes, ¿vale? Tú ibas con tu carrete de la cámara de fotos a una farmacia a revelar, por lo menos en Estados Unidos. Aquí en España no tengo ni idea. La cosa es que él estaba trabajando dentro de la farmacia y tal, y la chica, su compañera, que era la cajera, la caja estaba muy pegada a la puerta y era invierno, entonces tenía frío. Y entonces Robert Peace le dijo: ¿quieres que te deje mi chaqueta? Toma, te dejo la chaqueta. ¿Qué pasa? Que esta chica tenía un carrete que quería revelar en su lugar de trabajo. Y entonces fue a revelar este carrete, le dieron el recibo y se lo guardó en la chaqueta de él. Pero era el recibo de ella. Antiguamente los recibos de las cámaras de fotos, de las fotos que llevas a revelar, llevaban tus datos personales. Llevaban tu nombre y llevaban cuántas fotos ibas a revelar y tal. O sea, eran tus datos personales. Ella guardó este recibo en el bolsillo de la chaqueta de Robert, que la llevaba puesta ella porque tenía frío. Entonces, cuando él salió a la calle a hablar con Gacy, que le fue cuando le ofreció este trabajo, él ya había terminado su turno y fue una de: hey, ¿me das la chaqueta que me voy? Y así, claro. Entonces se quitó la chaqueta y se la dio y se olvidó de coger su recibo de fotos de revelado. Y entonces, cuando la policía estaba investigando la desaparición de este chico, ella dijo: metí un recibo mío dentro del bolsillo de su chaqueta, así que si encontráis o algo mi recibo, para tenerlo ahí presente, ¿no? Entonces, cuando realizaron el registro de su casa y encontraron, por ejemplo, el inhalador de uno de los desaparecidos, también encontraron el recibo de esta chica en la basura de su cocina, o sea, el recibo de revelado de carretes. Entonces, obviamente, demuestra que Robert estuvo en casa de Gacy antes de desaparecer.
O sea, que había ido realmente a interesarse por este trabajo que le había ofrecido y que estuvo dentro de la casa. Y mágicamente aparece el recibo del revelado de fotos en la basura de su cocina. O sea, ¿cómo ha llegado allí? Pues bueno, después, como digo, demuestra pues eso, que Robert efectivamente estuvo en casa de Gacy, aunque Gacy había dicho que él nunca había hablado con el chaval, que era mentira, que no lo conocía. Y mientras estaban registrando esta casa y encontraron el recibo de este chico, el inhalador de otro desaparecido y tal, también notaron un olor bastante nauseabundo que salía del suelo y se filtraba por los respiradores de la casa. Estas casas, como digo, tienen así respiradores porque tienen como un falso suelo. Es como el suelo de la casa, aquí nada y aquí el suelo de la tierra. Es que las casas están sujetas por patitas. Y esto es así. Pero en fin. Tras 12 días de vigilancia, el 22 de diciembre, Gacy acudió a sus abogados, en plan desesperado, en plena borrachera, y confesó a sus propios abogados 33 asesinatos. Lógicamente, los abogados se pusieron enseguida en contacto con las autoridades y empezaron, ahora sí que sí, los trabajos de desenterramiento y de identificación de los cuerpos en su propia propiedad, que siguen hasta hoy en día. El 6 de febrero de 1980, casi 2 años después de la desaparición del último joven, comenzó el juicio contra Gacy, en el cual, asombrosamente, con toda su audacia, se declaraba inocente alegando demencia o locura. Ya sabéis que en Estados Unidos, bueno, también en España, si te declaran enfermo mental como algún tipo de demencia o con algún tipo de enfermedad mental como por ejemplo esquizofrenia, te consideran no apto para ser juzgado por lo penal, ¿vale? Y eso fue lo que él alegó, que tenía demencia o locura. Pretendía que descartaran, pues eso, juzgarle por lo penal. Pero en fin. ¿Qué se supone esto? Pues que lo encierren en una institución mental en lugar de en una cárcel. En los años 80 las instituciones mentales pues ya no eran como en los años 30. O sea, realmente trataban mejor a los pacientes y no es lo mismo estar encerrado en una institución mental que en una cárcel, ¿vale? También alegó durante el juicio que tuvo alguna locura transitoria justo antes de los asesinatos. Estamos hablando de 33 asesinatos y eso supondría 33 locuras transitorias. O que incluso las asfixias fueron parte de algún juego sexual que se le fue de manos. En más de 30 ocasiones, claro. Finalmente no coló para nada y fue declarado culpable y le impusieron varias cadenas perpetuas a cumplir consecutivamente. Esto nunca lo he entendido porque solo puedes cumplir una cadena perpetua, pero bueno, ponen varias a cumplir consecutivamente. Y también además varias penas de muerte. No entiendo por qué en algunos casos sí que consideraron la pena de muerte, pero sin embargo en otros no. Supongo que por la falta de pruebas no lo sé bien. Su ejecución fue por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Curiosidad, y es que este fue el mismo día en el que Jeffrey Dahmer se estaba bautizando en la cárcel de Milwaukee. Y además ese día hubo también un eclipse solar. O sea, fue como, wow, increíble. Sus últimas palabras de John Wayne Gacy fueron: matarme no hará regresar a ninguna de mis víctimas o de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Te vas por todo lo alto, chico. Hasta el último momento dando por saco. En fin. En la cárcel durante los que pasó 14 años en el corredor de la muerte, esperando su ejecución, Gacy se dedicó a pintar cuadros de payasos y a venderlos. De hecho, se lucró. Se hizo muy popular entre los coleccionistas de objetos de asesinos en serie. Sí, os tengo que decir que existen. Incluso pintó a Jeffrey Dahmer y a otros asesinos en serie famosos y sus obras se subastaron tras su muerte. Cineastas y músicos han adquirido varias de sus obras, las cuales he de decir que son
una puta mierda. Una curiosidad, y es que el cineasta John Waters tiene un retrato de John Wayne Gacy, de un payaso, y lo tiene colocado en su casa de huéspedes. Y es básicamente lo tiene ahí porque dice que así, de esta manera, los visitantes o la gente que viene a quedarse unos días a su casa, pues no se quedan más del tiempo establecido, no se ponen muy cómodos porque da muy mal rollo ese retrato. Además, tengo que decir que este hombre Waters también tiene un tarro que le mandó un fan, porque sabían que él coleccionaba cosas raras de asesinos y asesinos en serie y tal, y le mandó un tarro con tierra del sótano de John Wayne Gacy, donde enterró a todas estas víctimas. Y él cree que realmente es de allí, del sótano. Entonces, ¿quién le mandaría este tarro? O sea, seguramente tenía que ser un policía o algo, ¿no? Pero bueno. Otra curiosidad más, y es que mientras Gacy estuvo encerrado, él comentó que tenía un cómplice con el cual trabajaba con él en la empresa de construcción, de su empresa de construcción, y este cómplice dice que mientras él incluso realizaba ciertos viajes de negocios, asesinó a muchas de las víctimas que posteriormente estaban ahí enterradas. O sea, él lo que decía es que muchas de estas víctimas ni siquiera las había matado él, que había sido este cómplice. Y es curioso porque no sé si recordáis, o si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba, en el vídeo de la Chicago Ripper Crew, que es el vídeo en el que cuento la historia de 4 asesinos en serie trabajando juntos al mismo tiempo en la ciudad de Chicago. El líder de esta banda, de la Chicago Ripper Crew, fue Robin Gates, y se sabe que Gates trabajó dentro de la compañía de Gacy en la misma casa de Gacy, o sea, trabajó con él. Esto lo menciono también en el vídeo de la Chicago Ripper Crew, ¿vale? Robert Gates, como digo, abusó, asesinó y mutiló junto a 3 cómplices más a más de 18 mujeres en Chicago entre el 81 y el 82. Entonces, no es raro pensar que este Gates fuera realmente el cómplice, o si lo hubo, de Gacy. Y bueno, hasta aquí el caso de John Wayne Gacy, Pogo el payaso asesino. Lo que viene a continuación es mi opinión personal. Bien, con este asesino en serie tengo que decir que particularmente me da mucho asco. O sea, sé, todos los asesinos en serie dan asco, pero este particularmente, o sea, no solo es un cerdo sádico asqueroso, sino que todas sus víctimas fueron muy jovencitos, y aparte, cuando fue detenido y empezó a ser interrogado y empezó la investigación policial en su casa y se comportaba absolutamente como un cretino. O sea, les hablaba fatal a los detectives, se enfadaba enseguida, tenía un temperamento horrible, o sea, era un imbécil. Sinceramente, no sé cómo pudo ser un buen vendedor, porque realmente era un imbécil, se creía aquí el rey del mambo y era un mierdas, es lo que era. Era un homosexual reprimido, toda su vida lo fue. Sé que era difícil por la época, pero era un mierdas. Recomiendo las cintas de John Wayne Gacy de Netflix. Impresionante, buenísimo el documental. Bueno, como todos los documentales de las cintas D, a excepción de las cintas de Rosa Peral, que es una basura con letras mayúsculas. El resto pues están las cintas de Jeffrey Dahmer, están las cintas de Ted Bundy, las cintas de John Wayne Gacy, y el día de mañana no me extraña que realizaran las cintas de Ed Kemper, porque también tienen material de sobra. Entonces lo recomiendo, es muy bueno, tiene varios capítulos y lo explica todo muy bien. Bien, este, como he dicho al principio, es uno de los asesinos tops. Me interesa particularmente por el tema, sobre todo, del golpe del columpio en la cabeza, el de generar ahí, pues, un golpe en el lóbulo prefrontal que pudiera ocasionarle posteriormente lo que viene siendo un trastorno antisocial, una psicopatía, mezclado con la dura infancia que llevó por parte del cerdo de su padre, los posibles abusos que, como digo, hay que cogerlos con pinzas, porque esto fue algo que él
dijo posteriormente, cuando ya estaba detenido y empezaron a analizarle los expertos y tal, pues este tipo de perfiles siempre recibe varios expertos y se piden entrevistar con ellos. Y ellos acceden a estas entrevistas a cambio de ciertos beneficios. A lo mejor una caja o un cartón de cigarrillos es un beneficio. O a lo mejor pasar más tiempo fuera de la celda. Tenemos que tener en cuenta que él estaba en el corredor de la muerte, lo que significa que son 23 horas en la misma habitación. Entonces, hablando con nadie, sin hablar. Entonces, cuando vienen alguien, un psiquiatra o algo, a analizarlos, a hablar con ellos para saber cómo fue su infancia y demás, suelen aceptar por este tipo de cositas, ¿no? Pero también es verdad que este tipo de perfiles, como digo, son muy mitómanos, son muy mentirosos compulsivos, son personas que son muy manipuladores. Entonces, muchas veces dicen cosas que saben que los médicos o los expertos quieren escuchar para que se centren más en ellos, para darles más chicha y así traerlos otro día y que pueda salir de su celda. Ese tipo de cositas hay que tener en cuenta para ganar también más beneficios, más caprichitos como tabaco, como tal, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces por eso digo que hay que un poco que coger con pinzas el hecho de su abuso. Normalmente cuando una víctima de abuso dice que ha padecido abuso, no la suelo poner en... ¿Cómo decirlo? No suelo negarlo, no suelo cuestionarle, mejor dicho, ¿no? Pero en el caso de un asesino en serie de estas características, sin duda lo cuestiono. Vaya que se lo cuestiono. Entonces, lo de su padre fue real. Su padre fue una persona horrible, le maltrató psicológica y físicamente. Sus hermanas así lo dijeron posteriormente. Pero el tema, ya te digo, de los abusos sexuales por parte del amigo de la familia, pues no se sabe y realmente nunca se podrá saber si fue cierto o no. Y bueno, el hecho de que se hiciera así famosete dentro de la cárcel pintando esos horribles retratos me deja perpleja. Se aprobó una ley, se tuvo que aprobar una ley en Estados Unidos que prohibía a cualquier reo sacar crédito económico de merchandising que pudieran vender de esta manera, porque no fue el único que se aprovechó y que empezó a vender obras de arte firmadas por él mismo. O sea, este tipo de gente tiene gente interesada que compra este tipo de obras, o sea, tiene público interesado. Y ellos lo saben. Y eso alimenta a su vez su narcisismo, porque estas personas son muy narcisistas. Y bueno, y hasta aquí mi opinión personal de este subser. Me parece asqueroso. O sea, Stephen King se basó en Pogo el payaso asesino para escribir It. O sea, tenía en la cabeza a John Wayne Gacy cuando estaba escribiendo It. Y la verdad es que es tremendo. No me extraña que esté considerado dentro del top 5 de asesinos en serie más importantes, porque su biografía es de terror. Su racha de asesinatos, sé que he leído muchos nombres, he dicho muchas fechas, pero daos cuenta si lo revisáis o si os paráis a pensar. Estamos hablando de periodos, ya os digo, de una semana, de 10 días de diferencia entre asesinato y asesinato, repitiéndose durante 3 años, y algunos días incluso dobles asesinatos. Hay 3 días que se cometen dos asesinatos, y luego hay uno que se comete otro asesinato más 2 días después. O sea, tremendo, tremendo, tremendo. Estaba desbocado. Totalmente. No tenía control. Descontrolado, desbocado. Si no lo hubieran pillado a raíz del último chaval, de lo del el revelado de fotos y tal, o sea, olvídate. Olvídate, porque no habría parado en la vida. No habría parado. Y bueno, hasta aquí mi opinión personal sobre John Wayne Gacy, Pogo el payaso asesino. Me encantará leer vuestros comentarios si conocéis algún detalle más específico sobre él. Yo conozco algunos más. Lo tengo aquí apuntado en el móvil, en Twitter hice un mini hilo
comentando sobre el tema de sus obras de arte que pintaba en la cárcel y qué tipo de famosos las adquirieron. Y eran sobre todo cantantes de death metal o de, en fin, pues de muy extravagantes, que adquirían sus obras básicamente por decir que tenían una obra de. Simplemente por eso. Porque como habéis visto, sus dibujos dejaban mucho que desear. En fin, decidme qué pensáis el hecho de que se creara todo un merchandising con sus obras reales, que a día de hoy se venden en la galería, en galerías que venden sus obras. Es legal adquirirlas y no cuestan mucho. O sea, si queréis un cuadro de John Wayne Gacy real, podéis tenerlo en vuestra casa. Así os lo digo. No sé, yo no lo tendría particularmente. Pero bueno, para gustos colores. Decidme qué pensáis al respecto de este caso, si lo conocíais, si no lo conocíais, seguramente lo conocíais. Si conocéis algún detalle más, me encantará leerlo. Y recordad que si os ha parecido interesante, que le deis a me gusta, que compartáis este vídeo, que os suscribáis si no estáis suscritos, que es completamente gratuito, y que subo 2 vídeos por semana, normalmente los domingos y los miércoles, si YouTube no me castiga. Y bueno, pues yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.